tema que no es tan bonito, ¿verdad? Para muchos. Pero, hermano, Cristo habló de dos cosas, más que del cielo. Habló del infierno y habló del pecado, ¿verdad? Porque a veces nos gusta que nos enseñen solo cosas angelicales, solo los frutos, ¿verdad?, del Espíritu. Pero eso no lo vamos a ver en la iglesia si no entendemos primero cuál es la capacidad destructiva que tiene el pecado en la vida de las personas. Yo no sé si hay alguien aquí que lo hirió el pecado. Y venimos a la cruz, ¿verdad? Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz. Qué feo canta el pastor. Pero hermano, es una realidad. El pecado causa estragos en la vida de la gente. Yo puedo identificar mi propia persona, hermano, quizá en alguna medida grande o pequeña o mediana, con los pecadores más distinguidos de la historia. A veces nosotros pensamos que el pecador más grande es aquel que mata a personas, o que es aquel, hermanos, que roba, o que es aquel que adultera, o que es aquel que fornica, o que el pecador más grande es el brujo, ¿verdad? El hechicero, el mago. Pero hermano, hay muchos pecadores bien arraigados al vicio del pecado, pero que sin embargo andan bien vestiditos. Parece que tienen una familia de nombre. Parece que tienen una reputación saludable. Pero los estragos del pecado, hermano, no se limitan a los sectores más bajos de la sociedad, sino, hermano, aún en las escalas más altas de la sociedad, el pecado ha venido como consecuencia de la desobediencia, la caída del hombre, la separación absoluta de Dios. El pecado es el que separa al hombre de Dios. Y en la iglesia, hermanos, si queremos que fluya la gloria de Dios en nosotros, tenemos que estar en absoluto acuerdo cuál es la consecuencia de una vida pecaminosa. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en pecado? El problema no es que peque, todos pecamos. Y dice la Biblia que el que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Por lo tanto, podemos concluir que todos pecamos, pero no podemos habituarnos a vivir en el pecado, no podemos quedarnos ahí. Hay una salida para el pecador, para aquel que quiere escapar de los lazos del pecado. Porque dice San Mateo, amados hermanos, capítulo 11, que vengan a él los que estén trabajados y cargados, y él los va a hacer descansar. El evangelio, si bien es cierto, no es solo para aquellos que han sido grandes pecadores como su servidor, sino para aún aquellos que son inexpertos en el pecar todavía. Dios los está llamando para que no se contaminen, para que no se contagien, que no se corrompan con ese cáncer del pecado que destruye familias, que destruye sociedades, que destruye naciones, que ha puesto a todo el mundo cautivo, esclavo a Satanás por el pecado. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos son libres con la libertad que Cristo nos ha hecho libres? Y el poder del pecado ya no se enseñorea más de nosotros, porque hubo quien que con su cuerpo venció el pecado, derrotó, hermano, todas las fuerzas, aleluya, habidas y por haber del pecado, y nos dio una nueva libertad, nos dio una nueva criatura, nos hizo nuevas personas.
Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hablar del poder destructivo del pecado. Romanos capítulo 6. Versículo 12 al 23. Si usted trae su Biblia, pues tómela. Si ve a alguien que no tiene Biblia, comparta con él, ¿verdad? Y si cree que la letra es muy pequeña, creo que tal vez alcanzan a verla de la pantalla. Gloria a Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. El poder destructivo del pecado. Los que tengan la lectura bíblica pueden decir amén. Y los que están dispuestos a ayudar a alguien que no tiene Biblia, también den un gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita Escritura. Antifonalmente leemos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humanidad debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tener por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, el Señor nuestro. Oramos. Padre que estás en las alturas y que estás presente en este lugar de acuerdo con tu palabra. Señor, tu palabra dice que donde hayan 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos. Y en esta tarde, Dios mío, estamos aquí reunidos como un pueblo dispuesto para glorificar tu nombre, dispuestos para exaltarte, pero también, Señor, para escuchar tu voz, para oír las instrucciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que esta palabra que hemos leído, Señor, quede sembrada en cada corazón, en el consciente y en el inconsciente de cada vida, Padre Santo, presente en esta tarde. Y que el alcance de ella, Dios mío, no se limite a este grupo presente, sino que aquellos que escucharán la grabación, Señor, de esta palabra, que también puedan ser convencidos de pecado y de juicio, ya que esa es la obra del Espíritu Santo, Señor, en este tiempo. Yo te pido, Dios mío, que uses mi vida como un instrumento para honra y para gloria tuya, que quite, Señor, todo prejuicio, que quite, Señor amado, de mi vida todo aquello que se interponga entre mis pensamientos y tu voluntad, y que todo lo que haga y lo que diga, que sea bajo la supervisión y la dirección de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, a quien sea la alabanza eternamente y para siempre. Gracias, Señor, te doy en esta hora gloriosa. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar su asiento.
el pecado destruye. Yo no sé cuántos han visto alguna escena de destrucción. Destruir simplemente significa, hermano, deshacer algo que ha sido construido. Y cuando hablamos de destrucción, necesariamente tenemos que entender que hay un creador de las cosas, que hay alguien que hizo todo en un orden perfecto, que hay alguien, amados hermanos, que no se le escapó ni el menor de los detalles, sino que por su palabra, dice Hebreos capítulo 1, que fue creado el universo. Todas las cosas, todas las especies, hermano, todos los microorganismos y todo lo que hay en el universo ha sido creado por la mano perfecta de Dios. Su palabra, amado hermano, es poderosa para crear. Su palabra es capaz de hacer cosas nuevas, hermano, cada día. Dice Hebreos en la cita que le señalé, que por su palabra se sostiene el universo tal como ha sido constituido y creado. Gloria a Dios. El sol sale cada mañana y nadie puede detener su curso hasta que se pone por orden bendita del Dios eterno. Las nubes salen, amado hermano, se levantan de en medio de los montes, a veces se asientan en los océanos y en las masas de las aguas y absorben, hermano, de una manera gaseosa esa agua que posteriormente derramarán en algún lugar de la tierra. Todo siguiendo un orden establecido de un Dios perfecto que con inteligencia formó el mundo y creó todas las cosas. Yo no sé cuántos pueden alabar a un Dios tan santo y perfecto que es, hermano amado, el santo de los santos. Alabado sea Dios para siempre. No hay límite de santidad ni de poder en la persona del Dios todopoderoso. Somos privilegiados de ser, hermanos, llamados a hablar de un Dios tan grande, un Dios indescriptible, un Dios, amado hermano, que se manifiesta a través de las obras de su creación y que habla al hombre, hermano, de mañana y de noche, que habla a las generaciones pasadas como habla a las generaciones de hoy, pero seguirá hablando a las generaciones futuras. Un Dios que no ha guardado silencio desde que, hermano, se formó el universo, sino por 400 años, amado hermano, entre el colapso y el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. La gloria sea para Dios. ¿Por qué quedó en silencio? Porque no manifestó su palabra a hombre alguno, sino que siguió hablando a través de, hermanos amados, de las verdades intrínsecas de la creación que Él ha creado. Alabado sea Dios para siempre. Es decir, Él no necesita ser explicado. La creación explica la grandeza de Él. Las obras manifiestan la obra de sus manos, el poderío y la grandeza de su conocimiento. Alabado sea Dios para siempre. Estamos contentos en esta tarde por tener su presencia en este lugar. Aleluya. Dije que Él está aquí en este lugar. Y cuando Él está en su templo, hermano, dice la Biblia que los montes se derriten como cera, que la tierra, hermano, se estremece como un ebrio. La gloria sea para el nombre de Él. Y hermano amado, es necesario que la iglesia, que el pueblo entienda que donde está el Señor, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad para alabarle, hay libertad para dar un gloria a Dios, hay libertad para exaltarle, hay libertad para poder reconocer que Él es sobre todo los que estamos aquí y los que están en otros lugares. Alabado sea Dios para siempre. No damos culto a las criaturas, no damos culto a cosas creadas. Alabamos a Dios por la creación, pero no rendimos culto a ellas. Alabamos a Dios por un nuevo día, pero no adoramos el sol como lo hacían nuestros antepasados. Adoramos a Dios por la grandeza de su gracia, pero no adoramos el dinero como muchos lo hacen. Alabamos a Dios por toda su obra manifestada, amado hermano, de expiación en la cruz, pero no cargamos una cruz en el cuello, no cargamos ninguna otra cosa, porque entendemos que el único, hermano, que se manifiesta en toda su plenitud se llama Jesús, Jesús de Nazaret, y Él no necesita amuleto, Él no necesita ninguna cosa para armarse de poder, no. Él es el todopoderoso, el omnipotente. La gloria sea para su nombre. Pero entendiendo esas verdades, que hay un Dios sublime,
que hay un Dios, amado hermano, santo, también es necesario entender que Él habita en la hermosura de la santidad. Es necesario entender que Él se manifiesta a hombres santos, que Él se manifiesta a mujeres santas que viven la palabra, que viven niveles, amado hermano, de santidad, de compromiso, de búsqueda, de anhelo delante de la presencia de Dios. No se va a revelar al perezoso, no se va a revelar al negligente, no se va a revelar a aquel, amado hermano, que aborrece un compromiso real con Él. Él habla con los que le aman, Él se manifiesta a los que le buscan de veras. Alabado sea el Dios del cielo. Alabado sea Dios. El poder destructivo del pecado lo podemos ver desde allá, hermanos, de los tiempos históricos. En la Biblia, hermanos, encontramos la historia. Desde allá de la caída del hombre en el jardín del Edén, el hombre estaba en un lugar de paz, en un lugar de tranquilidad, en un lugar, amados hermanos, donde la abundancia reinaba, gloria a Dios, donde la presencia de Dios no escaseaba, no faltaba día que Dios no estuviera allí con ellos. Y qué gloria la que había en ese lugar. Por allá hay un dicho que dice las personas que la gente entre más bien está, más quiere. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero si ahora tenía un vehículo, mañana quiere tener dos, ¿verdad? Si antes tenía, hermano, un buen traje, ahora quiere tener para toda la semana, para cambiarse toda la semana. Si así vamos, amado hermano, inconforme con lo que tenemos. El hombre tenía todo a su servicio, a su disposición. Es más, el Señor, amado hermano, dice en su palabra, cuando da el castigo a los pecadores, cuando castiga a Adán y le da el juicio de sentencia por desobedecer a Dios, Él le dice: con el sudor de tu frente comerás el pan, trabajarás la tierra, pero ella no te dará su fruto, sino que cardos y espinos crecerán en ella. Bendito sea Dios. A la mujer le dice: con dolor darás a luz a tus hijos. Es decir, antes no había necesidad de esos dolores. Antes, amado hermano, no había necesidad de que el hombre trabajara tanto para obtener tanto de la tierra. La tierra era bendecida. La tierra, amado hermano, gozaba de la bendición, pero una vez el pecado entró en la humanidad, hermano, la misma tierra fue maldecida a causa del pecado del hombre, a causa de la desobediencia delante del Señor. Siempre han habido cosas malas y buenas, pero de las cosas malas Dios nos ha advertido y nos ha dicho siempre que nos mantengamos distantes de esas cosas. Nos ha dicho, hermanos, lo perjudiciales que son esas cosas para nuestra vida. Y algunos dirán: pero y entonces, si eso era tan malo, ¿por qué Dios lo creó? El libro de Job dice que no solamente daremos gracias a Dios en las cosas buenas, pero también en las cosas malas, porque allí también se manifiesta la soberanía, la decisión absoluta del Dios al que le servimos. La gloria sea para Dios en esta tarde. Él puede librar del mal. Él puede librar del mal y libra del mal a aquellos que le buscan. Proverbios dice, amado hermano, que el avisado, hermano, ve el camino, ve el tropiezo, ve el peligro y se aparta de él. Pero dice que el simple, es decir, el que no le importa, él dice: ¿qué me puede pasar aquí? Continúa caminando en su necedad y cae en el hoyo, se va al precipicio. Es así el hombre que no tiene la revelación bendita de Dios, pero la gloria sea para él, porque ahora no solo tenemos esa revelación, tenemos la mente de Jesús, tenemos el poder del Espíritu Santo para poder resistir al diablo y que él huya de nosotros. Alabado sea Dios para siempre. El diablo tiene que huir de nosotros. Yo no sé de cuántos huye el diablo. Aleluya. El apóstol Pedro dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabe? El arma para que el diablo huya de nuestra vida es ponerle resistencia. Es pelear con él. Es entender cuál es nuestra posición delante de Dios. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios.
Antes no éramos nadie, ahora somos nación santa para el Señor. Antes, amado hermano, el diablo podía hacer y deshacer con nosotros. Ahora hay alguien que nos gobierna, hay alguien que nos dio su sello, hay alguien que nos llenó, hay alguien que habita, que se mueve, amado hermano, diariamente en la vida del creyente que vive en santidad delante de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Yo no sé si en alguno de esta tarde se ha movido el Señor en este día. Yo no sé si se ha movido en su vida. En mi vida, hermano, yo puedo creer que Él se ha movido. Aleluya. No solamente porque esté aquí con ustedes, aunque esto es prueba de que Él está con nosotros. Que usted esté aquí me llena de gozo y bendice mi vida. Y esa es prueba de que el amor de Él es tan grande que sobrepasa todo conocimiento. El amor de Dios nadie lo puede entender. Pero hay algo, amado hermano, que aunque por más que nosotros hagamos, por más actividades, por más que castiguemos nuestro cuerpo, pero si no somos libres, hermano, de la condición del pecado, seguiremos siendo esclavos del pecado, seguiremos reincidiendo en las mismas cosas, seguiremos yendo de abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta que nos haya libertado el gran libertador. Y no es Simón Bolívar, se llama Jesús, el Hijo de Dios, que murió en una cruz, pero que se levantó después de 3 días. Alabado sea su nombre. ¿Cuánto glorifican al Señor? Hay una palabra griega que se llama armatía. Eso, hermano, significa un fallo de la meta, o es decir, errar al blanco. La palabra pecado es eso, errar al blanco, ¿verdad? No es, amado hermano, aunque muchas veces pecamos deliberadamente, pero cuando nosotros estamos en Cristo, el creyente, hermano, ya no debería de pecar deliberadamente. La Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús, que es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Yo alabo a Dios porque Él se hizo propio de mis pecados. Porque, hermano, Él, siendo santo, por mi causa fue llamado ladrón. Porque Él, siendo todopoderoso, por mi causa fue llamado mentiroso. Por mi causa fue llamado impostor. Por mi causa fue llamado, hermano, que hacía milagros por Belcebú, príncipe de los demonios. Por mi causa Él fue defraudado. Por mi causa Él sufrió los clavos. Por mi causa, no fue por nadie más. Entiendo que soy responsable de una sangre santa, inocente, que fue derramada. Pero era necesario que esa sangre se derramara en inocencia para que luego nuestros pecados fueran absorbidos y abolida la cadena de esclavitud que nos tenía quietos y cautivos al pecado. La gloria sea para su nombre. Alabado sea Dios. En hebreo el pecado significa hatá. Eso también significa errar en alcanzar la meta. Dios no creó al hombre para que pecara. Dios no creó al hombre para que se perdiera. Dios no creó al hombre para que fuera esclavo de concupiscencias y pasiones. Dios no creó al hombre para que, hermano, se perdiera. Dios creó al hombre para que reinara sobre la creación, sobre lo que Dios había hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Tanto así que todas las cosas fueron hechas por la orden absoluta de su palabra. Pero al hombre, dice la Biblia, que tomó barro en sus manos y le dio forma, y aquello lo llamó un hombre. La gloria sea para el nombre de Él, todopoderoso, que vive y reina. Pero el pecado vino deshaciendo, destruyendo la imagen que Dios puso en el hombre. El hombre no sabía, hermano, que era mentir hasta que el pecado entró en él. El hombre no sabía que era robar hasta que el pecado entró en él. Hoy estamos entrando en un tiempo, amado hermano, donde ya la gente ha olvidado, aleluya, la reprensión de la conciencia que le dice que lo que está haciendo está malo. Bendito sea Dios para siempre.
Por eso hay mucha gente, hermanos, en las iglesias que no se aparta de la condición del pecado, que no deja de pecar, que no viene, hermano, y busca sinceramente la dirección de Dios para todas sus cosas, porque hay una conciencia que se ha adormecido. Antes el Espíritu Santo te hablaba y te decía que no te fueras allí y le obedecías, pero ahora comenzaste a pecar y comenzaste a ignorar el llamado bendito del Señor, y ahora tú te crees dueño de ti mismo, pero tú no eres dueño de ti mismo. Eres un esclavo o del pecado para muerte o de la justicia para vida eterna. La gloria sea para el que vive. Hay poder en Jesús. El libro de Jueces, capítulo 20, versículo 16, habla, amados hermanos, de unos hombres que eran de la tribu de Benjamín. Gloria a Dios, más de 700 hombres que todos eran zurdos. Yo no sé si hay algún zurdo aquí con nosotros. Levante la mano los zurdos. Mire, tenemos 3 zurdos. ¿Dónde está otro más? Solo 3. Yo creo que Jacob es zurdo también. Gloria a Dios. Y sabe, amados hermanos, lo interesante es que la mayoría de la gente son de derechos. Pero es una minoría los que son zurdos. Y estos hombres, a pesar de ser zurdos, según nos dice Jueces capítulo 20, dice, amado hermano, que tiraban una piedra y no le erraban a un pelo. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que de aquí a allá a la pared le tiren una piedra a un pelo y pegarle. Eso se llama precisión. Gloria a Dios. Entonces, el pecado significa dejar de ser preciso. El pecado significa dejar de ser santo. El pecado significa hermano, ser terreno de toda especie de maldad. El pecado es ser esclavo de todo deseo carnal y de toda pasión y lujuria. El pecado es ser, amado hermano, una persona o un ente alejado de la bendición del Señor. Sin embargo, todos gozamos de bendiciones que son, hermanos, racionadas de parte de Dios para toda la humanidad. Él dijo que el sol salga sobre buenos y malos, y así sucede hasta el día de hoy. Él dijo que la lluvia caiga en los campos de los justos como de los injustos, y sigue cayendo hasta el día de hoy. Pero solo hay un nombre que hay, amado hermano, por encima de todo nombre, en el cual únicamente podemos ser salvos. La gloria sea para Dios. Y solo así podemos convertirnos en verdaderos hijos de Dios. La gloria sea para su nombre. El pecado destruye a las personas. Ayer caminaba, hermanos, por las calles de Washington, en uno de los lugares más prominentes, donde se firman muchas leyes, amado hermano, no solo para esta nación, pero para el mundo entero. Y a pesar de andar en un lugar de tanta importancia, veía un hombre, hermano, de color que estaba durmiendo en la entrada de un edificio. Un hombre joven, quizás de unos 37 años, de buena estatura, de un parecer bastante elegante, pero cómo lo había consumido y lo había deteriorado la causa del pecado. Estaba tirado en el suelo por causa del vicio, del alcohol, de la droga y quién sabe cuántas cosas más. Había enfermedad en él porque lo demostraba en el color de su piel. Y yo pensé en ese momento, ese es el poder destructivo de Satanás, que ha venido a reducir al hombre, amado hermano, a una miseria tal que no solo lo aleja de la presencia del Señor eternamente, sino que en la vida presente también lo aparta de los privilegios que Dios ha diseñado en su sola potestad para aquellos que aman su presencia. La gloria sea para Dios. Y me dice un hombre que andaba conmigo, oh no, él es un sobado, ¿verdad? Él ¿verdad? Reduciendo el valor de aquella persona. Pero ¿qué es lo que había reducido el valor de aquel hombre? Amado hermano, era el pecado.
Sin embargo, si ese hombre, hermano, alguien le habla del Jesús Nazareno, si alguien le presenta el plan glorioso de salvación, esa persona vale la sangre bendita del Supremo, vale la sangre del Rey de Reyes, y Dios lo levanta de esa condición de pecado y lo pone en un lugar importante donde se sientan los príncipes y los reyes. La gloria sea para Dios. A veces el creyente sufre de un síndrome, amado hermano, de su autoestima, ¿verdad? No sabe lo que es, no sabe a quién le pertenece. Por eso es que pecamos deliberadamente, porque no hemos entendido la naturaleza y quiénes somos delante de Dios. No hemos entendido que somos real sacerdocio, que somos un tesoro grande en la mano de Dios. Nos vendemos por cualquier precio, pero hay alguien que pagó cara, un precio carísimo en una cruz para darnos ese valor ahora. Bendito sea Dios para siempre. Hermanos, el pecado destruye la vida de las personas. En Proverbios capítulo 8, versículo 35 al 36, dice que el que haya la sabiduría, haya la vida, pero el que no la alcanza, dice que peca contra su propia alma, porque eso lo lleva hasta la muerte. Es decir, seguir en una trayectoria de pecado, sin hacer, amados hermanos, un análisis de dónde está nuestra vida. Y yo invito a cada hombre aquí, hombre convertido o no convertido, que hagamos una evaluación de nuestra propia vida y veamos a dónde estamos, por qué causa hemos llegado a dónde estamos y cómo es ahora la diferencia de lo que antes éramos, hermanos, antes de que se autoevalúe. Y entienda en qué cosa falta todavía, hermano, que la gloria de Dios se perfeccione en nosotros. A raíz de que se alejó la presencia de Dios de mi vida. ¿Por qué, hermano, soy tan vacío hoy? ¿Por qué no experimento el nivel de gloria que Dios quiere que tenga? ¿Por qué no tengo la visión del Nazareno? ¿Por qué no tengo el poder de Dios fluyendo en mi predicación, en mi mensaje, en mi ministerio? Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero aquellos que se apartan del pecado, que se apartan de la maldad, que hermanos, que dejan toda especie de mal, a eso es que Dios se glorifica en ellos. Alabado sea Dios. Para que se sientan grandes, no. Para que vayan y busquen a aquellos que están perdidos. Isaías 58 es el perfecto ejemplo de la misericordia de Dios. Es un ejemplo maravilloso donde dice, hermanos, que el pueblo de Israel se reunía en ayuno, no importa, estaban en grandes asambleas, pero no estaban conforme al corazón de Dios, no estaban buscando de verdad, hermano, sentir como siente Dios, hermano, ver las cosas como Él lo hace, lo estaban viendo cada cual como a Él le parecía y no con los ojos benditos del Dios creador de todas las cosas. Y Dios viene y los reprende y les dice, ¿es esto lo que ustedes llaman ayuno? Que el hombre se doblegue como junco y que se vista de ceniza. No es más bien que vayan, aleluya, que liberten a los cautivos, que compartan su pan con el hambriento, que a los forasteros los reciban en casa. Ese tipo de cristianismo ha ido desapareciendo, hermano, y está desapareciendo a pasos agigantados, porque nos hemos olvidado de dónde Dios nos ha sacado. Nos hemos olvidado de la manifestación bendita del Dios eterno en nuestra vida. ¿A dónde estaba usted? ¿A dónde estaba yo? Y porque estoy donde estoy ahora me olvido de aquellos, hermanos, que están en una miseria tan grande como la que yo me encontraba. El pecado destruye naciones enteras. El pecado destruye, hermanos, ciudades grandes como lo hizo con Sodoma y Gomorra. El pecado, hermanos, destruye a toda la humanidad como lo hizo en el tiempo del diluvio. El pecado, amados hermanos, ha sido el estrago, hermanos, inseparable entre el hombre, hermanos, y su mundo que le rodea.
El pecado ha sido la causa, amados hermanos, de los grandes juicios de Dios sobre la tierra. El pecado fue lo que destruyó a la ciudad de Nínive después de ser la capital del gran imperio de Siria. Vino a reducirse a escombros. ¿Por qué? Porque se apartaron de la voluntad de Dios. Grandes iglesias como el templo de Jerusalén dejó de tener la gloria que antes tenía. Dejó el parecer, hermano, y el mover, el perfume que antes, hermano, la adornaba. Los tazones de oro desaparecieron. Todo desapareció, los tesoros del templo. ¿Por qué? Porque se olvidaron del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiera Dios que usted y yo no nos olvidemos de Él. Que nos acordemos de Él en todo tiempo y que le demos la gloria, que le demos la exaltación. Porque cuando la iglesia se olvida de quién es su Salvador, la gloria deja de caer, el poder de Dios deja de manifestarse, el amor del Rey de Reyes, hermano amado, está extinguiéndose. ¿Cuántos alaban al Señor? No sé si le estoy predicando a alguien en esta tarde, pero puedo decirle, amado hermano, que si esta casa donde el nombre de Dios es glorificado, si esta casa persiste en el pecar, persiste en la desobediencia, hermano, destrucción vendrá sobre aquellos que desisten de llevar la cruz de Cristo, sobre aquellos que se apartan del evangelio. La gloria sea para Dios. Y esta casa donde ahora tanto nos gozamos, donde alabamos el nombre del Señor, donde le cantamos, Cristo yo te amo, será, amado hermano, un espanto para los que pasen alrededor de esta calle. Será, hermano amado, como el vituperio para aquellos que pasan y digan que no esa es la iglesia Cristo de la Victoria, donde se alababa al Señor, que no es la gente que decían que Dios los había renovado. Amado hermano, ¿por qué? Porque cuando el hombre le da la espalda a Dios, de seguro que enfrentará consecuencias por haberse apartado del Dios del cielo. La gloria sea para Dios. Hay consecuencias destructivas en el pecado. Amado hermano, aunque el pecado en todas las religiones del mundo tienen cierta reputación para que sus atendientes o sus miembros se aparten de ciertas cosas, pero en el cristianismo no nos rige el libro de, hermano amado, de Hare Krishna, no nos rige el libro de Buda, no nos rige el Corán de Mahoma, nos rige la palabra bendita de Dios, aquella que fue inspirada por el Espíritu Santo, y es necesario que cada hombre cristiano o no escuche la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Alabado sea el nombre de Dios. Para nosotros la Biblia es la fuente, hermano, inagotable. La Biblia, amados hermanos, nos habla que el pecado nos aleja, que nos separa de Dios, que existe una naturaleza pecaminosa que afecta nuestros actos y nuestros pensamientos. ¿Sabía usted eso? Que hermano, la naturaleza pecaminosa que hay en usted y en mí afecta lo que hacemos y afecta en lo que pensamos. La Biblia dice que el hombre que piensa los caminos malos será llamado hombre de malos pensamientos. Aquel que se aparta de Dios, hermano, le corona, aleluya, una condición de pecado. Es corona de él una vida pecaminosa. Y por consecuencia es una separación segura de la presencia bendita del Señor. Yo no sé cuántos aquí aman como Cristo amó. Yo no sé cuántos sienten como Cristo sintió. Yo no sé cuántos pueden expresar lo que Cristo expresó. Yo sé que no lo habrá, hermano amado, porque solo hubo uno que estuvo dispuesto a extender sus brazos en una cruz. Siendo Rey de Reyes, lo dejó todo. Siendo Dios, dice Filipenses capítulo 2, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, sufrió la muerte.
¿Cuántos alaban al Señor por esa sangre que Él derramó en la cruz? Él venció, amados hermanos. Aleluya. Nosotros tenemos la capacidad de vencer el pecado. Que ya el pecado no nos siga destruyendo. Según San Juan capítulo 3, versículo 3 al 8, el Señor, amados hermanos, nos habla de un nuevo nacimiento, que sin Él es imposible entrar a la gloria de Dios. Para entrar al cielo hay que nacer de nuevo. Para, hermano, heredar el lugar que Cristo preparó desde antes de la fundación del mundo, hay que nacer de nuevo. Hombre y mujer tiene que nacer de nuevo obligadamente si desea entrar por las puertas del cielo. We must be born again. Hay que nacer de nuevo. Dígale a su hermano, nazcamos de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Yo veo que esa palabra no la están pasando. Hay que nacer de nuevo. 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 No es por obras de justicia para que nadie se gloríe, sino por gracia. Por gracia somos salvos. No es por obras que hayamos hecho, es por el justo juicio del Dios misericordioso. Alabado sea su nombre. Nos dice Primera de Pedro, amados hermanos, capítulo 1, versículo 3, que con el nuevo nacimiento se vence el pecado. Hay efectos destructivos del pecado. Primero que nada, el pecado nos roba el gozo. ¿Cuántos saben qué es el gozo? Yo creo que hay personas que no saben qué es el gozo verdadero. El gozo verdadero, hermano, se sobrepone a cualquier cosa de esta vida. El gozo verdadero te hace estar alegre en medio de la prueba. El gozo verdadero te hace amar más aunque te amen menos. El gozo verdadero te hace perdonar aunque no te perdonen. El gozo verdadero te hace ir adelante aun cuando todos retrocedan. El gozo verdadero es el que necesita la iglesia de hoy. No momentos de emoción, no momentos de euforia musical, no momentos, amado hermano, de entretención en la iglesia. No necesita, amado hermano, ninguna cosa de esa. Hijitos míos, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque cualquiera que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. La iglesia no necesita entretención. La iglesia necesita poder de Dios. La iglesia necesita la gloria del Omnipotente. La iglesia necesita el poder, el mover del Espíritu Santo. Eso necesita. Yo me puedo quedar sin voz, hermano, y desgalillarme, como dice aquí, diciéndole a usted lo que tiene que hacer para adquirir el gozo verdadero. Pero si usted no nace de nuevo, el gozo verdadero no va a llegar a su vida. Estará un tiempo riéndose, pero estará otro rato, amado hermano, enojado. Cristo vino a darnos un gozo interminable. ¿Sabe usted que Cristo, dice Hebreo, que por el gozo impuesto sufrió la cruz? Mira, o sea que el gozo del Señor nos da victoria. Por allí dicen que el que se enoja pierde. Yo prefiero tener una cara alegre. Yo prefiero tener una actitud diferente. Yo prefiero, amado hermano, amar aunque no me amen. Yo prefiero perdonar aunque no me perdonen. Yo prefiero bendecir aunque me maldigan. Yo prefiero, amado hermano, caminar cuando otros se detengan y ver por los caminos, a ver por dónde está más fácil. Yo prefiero ir al frente porque el que va conmigo es poderoso. Alabado sea su nombre. Él tiene poder y Él venció la muerte y el pecado. El pecado nos roba el gozo. Salmo 51:12 dice el salmista, amado hermano, angustiado, le dice al Señor en una oración desesperada: devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Un espíritu noble no es un espíritu cualquiera.
Por ello el apóstol entendió cuando él dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Alabado sea Dios para siempre. El salmista dice eso, desesperado, porque él había pecado. El pecado te quita el gozo. Hay gente que cuando vinieron, yo los veía gozarse, hermanos. Pero poco a poco vi que se fue apagando esa llama. Eso a mí me hace pensar algo. Que ya no anda en lo que antes Dios quería que anduviera. Y no es solo la prueba, hermano. Yo sé que hay pruebas grandes. Yo sé que hay situaciones difíciles que tenemos que enfrentar y que a veces hay que llorar. El apóstol Pablo lloraba por su pueblo inclusivamente. Él le dice a los corintios: yo no solamente quisiera sacarme mi corazón, sino dárselo a ustedes, darles aún mis ojos, porque eso de lo que él tenía no lo consideraba importante como para retraerse de dar lo que era imposible. Si dar el corazón significa estar muerto. Que a usted le saquen el corazón significa, ¿y para dónde pues? Sin el corazón, hermano. Por eso es que gloria a Dios por los corazones artificiales. Porque hay gente que por un corazón artificial están con vida. Porque hay gente que por un riñón artificial andan con vida. Hay personas que por un pulmón artificial están con vida. Hay personas, amados hermanos, que gozan de las maravillas, las bendiciones de la ciencia, pero más grande gozar de la bendición poderosa de Dios, de un espíritu contrito y humillado delante del Dios eterno. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. El pecado nos roba la confianza. ¿Sabía usted que el pecado nos hace desconfiar de todo? Nos quita la confianza. El Señor, amado hermano, nos relata en su palabra bendita, gloria al Señor. Allí en Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, nos dice que el pecado nos roba la confianza. El pecado nos trae culpa. Hay mujeres, hermano, y voy a hablar de mujeres, ¿verdad? Porque los hombres no pueden abortar. Pero hay mujeres que por causa de un aborto quedan marcadas en su conciencia y nunca se pueden olvidar de ese momento cuando aquella criatura fue extraída de lo más profundo de ellas, y cargan esa carga dentro de su corazón y no pueden ser libres porque el pecado te impulsa a sentirte culpable todo el tiempo. Cuando la iglesia decae, hermano, la culpabilidad sale a brote, especialmente de los líderes, porque pensamos: ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal para que las cosas vayan de esa manera? Porque, amados hermanos, trae inestabilidad en nuestra conciencia y en nuestra confianza comienza a decaer. Dios no quiere que vivamos una vida esclavizada a los sentimientos del pecado. Él quiere que vivamos una vida libre. Salmo 51:13, amados hermanos, dice que el pecado trae culpa. Él dice: mi pecado está siempre delante de ti. A veces cuando uno peca, el mismo diablo le hace sentir a uno: ¿y para qué vas a orar? Si Dios no te va a escuchar, mira, ¿te acordás lo que hiciste? Mejor anda, revolcate en aquello que hacía. De todas maneras, si van a hablar, que hablen con razón. Y lo hace, hermano, volver a aquella condición triste y lamentable. El pecado trae esos sentimientos de culpabilidad a nuestra vida, de perder, amado hermano, nuestra confianza. El pecado te hará sentir culpable. El pecado apaga la llama del gozo del Espíritu Santo en tu vida. Por ello el apóstol Pablo advirtió a los hermanos de Efeso y les dice: no contristéis el Espíritu, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, hermano amado, cuando se contrista el Espíritu hay un peligro de perder la vida eterna. No porque la promesa de Dios haya fallado,
sino porque el Espíritu Santo se ha ausentado de nuestra vida, porque estamos aquí presentes, pero estamos solo el carapacho, no tenemos presencia de Dios en nuestra vida, no tenemos mover de Dios en nuestra vida. Brilla, amado hermano, lejos de nosotros la presencia del Dios Altísimo. Por ello dice la palabra de Dios que más vale perro vivo que león muerto. ¿Quién va a querer un león muerto? Un león vivo, hermanos, echa a correr a todos los animales de la selva. Pero ¿qué vale? Es más valeroso un perro muerto. Un perro vivo, perdón, sí, gracias. Que un león muerto. ¿Se imagina la devaluación? ¡Qué grande! Hermano, pero eso no lo podemos entender hasta que vemos las letras brillantes, gloriosas del evangelio ante un hermano, un background oscuro de pecado. Hay muchos que toman en poco el privilegio que Dios les ha dado de ser salvos porque no han visto el background, no han visto la oscuridad intensa que hay allá afuera. Porque solo cuando vea, hermano, ese fondo oscuro, va a ver que las letras del evangelio brillan como lumbreras. Verá que la gloria de Dios se manifiesta a través de las letras gloriosas escritas del evangelio, donde dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Tengo tiempo de no ver un cielo completamente estrellado. Y me alegro cuando veo el cielo completamente estrellado, porque veo, hermano, que en el fondo, en ese inmenso azul, que de tan azul se ve negro y oscuro, puedo ver el alumbrar de las estrellas. Puedo distinguir, allá está el arado, allá están las 7 cabritas, allá está Orión, allá están las Pléyades. Y puedo, hermano, ver todo eso porque el background está oscuro, porque el cielo está oscuro. Y cuando el cristiano, cuando el hombre pecador entiende que su vida presente es una quimera, que su vida presente es una oscuridad completa, solo entonces le alumbrará la luz gloriosa del evangelio. Por eso dice el apóstol Juan, amado hermano, hablando a San Juan el evangelista, dice, amado hermano, que por cuanto la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque no querían que se les fueran descubiertas. ¿Cuánta gente, amado hermano, cuando se predica del pecado, dice, ya eso me lo está diciendo directamente a mí? Pues let me tell you something, es directamente para usted. Es directamente para mí. Estas no son indirectas, son directas. Hay que salir del pecado, hay que salir de la maldad, hay que venir corriendo a los brazos amorosos de Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Mientras mi background era gris, yo no entendía la profundidad de mi decadencia espiritual, porque yo consideraba que todavía habían cosas buenas en mi vida. Yo decía, yo soy un joven, no tengo vicios, no soy borracho, no soy drogadicto, no ando con mujeres, no robo, no hago esto ni lo otro, y eso me hacía sentir que yo no necesitaba de la salvación. Pero un día cuando llegué, hermanos, a esta congregación, que solamente habían como 9 personas, tan pequeñito era aquel lugar, pero empecé a oír aquel mensaje de aquella palabra y comencé a pintar el background de mi vida y me di cuenta que era tan oscuro y negro, y solo entonces pude ver el brillo glorioso de la salvación. Y cuando este hombre dijo, ¿cuántos aquí son pecadores y necesitan a Cristo? Yo, hermano, sin querer, una fuerza me levantó y estaba en el altar, porque reconocí que era pecador, reconocí que aunque pensaba que era bueno, necesitaba de un Salvador, necesitaba que alguien llegara y me diera auxilio. Usted no es tan bueno como usted piensa. Mi querido amigo, usted no es tan bueno como piensa. Mi querido amigo, usted no es tan buena como usted piensa. Aunque usted diga, no, si yo no le quito el marido al hombre ajeno, o como es el marido a la mujer ajena.
Si yo no me robo el dinero, ¿verdad? Si yo soy honesta, si yo, el caballero dirá, yo soy honesto con mi mujer, yo no ando aquí tocando allá y tocando aguado, como dicen allá. No, yo sé lo que quiero, por lo tanto yo no necesito esa salvación, ¿sabe? Usted necesita de esta salvación. Pablo decía que él no necesitaba de la salvación porque conocía la ley, pero un día entendió la revelación del misterio bendito del evangelio y él dijo que de los pecadores, él como un abortivo, el último en llegar a ser el apóstol de la iglesia. Alabado sea Dios. Él no pensaba que necesitaba de la salvación, porque conocía la ley, era fariseo de fariseos, hermano, un hombre preparado completamente en conocimiento, en teología, y nosotros no sabemos nada y creemos que sabemos mucho. Solo hay alguien que puede salvarte, se llama Jesús. Solo hay alguien que te hace entender cuál es tu condición y te ofrece la mano salvadora. El pecado, amado hermano, trae enfermedad física. A veces nosotros no entendemos por qué vivimos tan enfermos. El pecado nos enferma físicamente. Cuando el hombre no tiene y la mujer no tiene a Cristo, tiene hasta enfermedades imaginarias. Que me duele la cabeza, yo creo que es un cáncer el que se me está desarrollando en la cabeza, ¿verdad? Es que me duele tanto el estómago, yo siento que sapos me han puesto en el estómago. Y todo se hace, hermano, un autodiagnóstico terrible de todo lo que estás sintiendo. Pero la Biblia dice que el pecado te causa estragos físicos en tu salud también. ¿Será posible eso? En Salmo 38, vean lo que nos dice la palabra del Todopoderoso. Salmo 38, versículo 1 al 3. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. No hay cosa sana en mí, por eso es que fue necesario que Isaías escribiera, inspirado por el Espíritu Santo, Isaías 53, amado hermano, que nosotros no éramos nada sano, éramos como podrida llaga. Necesitábamos un Salvador. Necesitábamos un Salvador. Salmo 31, 10. Vea lo que dice la Escritura. Hay poder en Jesús. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. ¿Sabe qué significa eso de mis huesos se han consumido? Eso significa un cáncer irreparable. Eso significa una tortura física. Y ya ha visto usted, hermano, cuando personas en el hecho de su muerte hacen las confesiones más espantosas. Y vivieron como hombres, hermano, de prestigio. Pero a la hora de su muerte, ellos sabían que no podían morir a causa de la carga que había en sus conciencias. Y tuvieron que confesarle a alguien lo que habían hecho. Pero lo bueno que esta tarde usted no puede confesárselo a nadie más sino a Jesús. Y venir delante de Él y reconocer que siendo pecador necesita ser transformado, necesita ser cambiada, necesita ser cambiado por el poder de la palabra. Cuando venimos a Cristo, Él nos sana, Él nos liberta. El pecado causa dolor en el alma. Salmo 32, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El pecado que Dios no perdona es el que no se confiesa. Hay poder y libertad en la confesión de pecado. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como el dador de la vida, le damos a Él nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que somos, Él comienza a trabajar en nuestra vida física. Él comienza a restaurar nuestra vida espiritual. Él comienza a tomar cartas en el asunto y los matrimonios destruidos los consolida. Las familias inestables las consolida. Y todo es la gloria para Él exclusivamente. Gloria a Dios. El pecado abre puertas a más pecado. Cuando usted peca en una cosa, más tarde se dará cuenta que lo mismo es si peca en otra. Si ahora, hermano, habla una cosa mala, bueno, una palabra no es nada. Mañana estará hablando sandeces y necedades, porque un poco de levadura leuda toda la masa. La gloria sea para el Santo de Israel. ¿Cuántos le glorifican en esta hora? El pecado abre puertas a otro pecado. Isaías capítulo 30 versículo 1 dice que mi pueblo añadió pecado a pecado. El pecado rompe la comunión con Dios. Según Isaías 59, 1 al 2 dice, hay los pecados que han separado, ha hecho separación entre mí y vosotros. El hombre está completamente separado de Dios por el pecado. No importa de qué ángulo lo vea. Siempre habrá esa barrera llamada pecado, porque el pecado destruye. El pecado rompe la comunión con Dios. El pecado produce miedo. Por eso dice Proverbios capítulo 28 versículo 1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay un delirio de persecución en la gente que anda caminando mal delante de Dios. Y eso no crea que es cualquier cosa, eso es un demonio que lo anda atormentando. Porque hasta que venga Cristo conocerá la paz verdadera. Hasta que entonces, amado hermano, el pecado te esclaviza a seguir pecando. San Juan capítulo 8 versículo 34, Jesús le dice a aquella generación, el que peca, esclavo es del pecado. ¿Se da cuenta? Y decimos que somos libres, yo soy libre. Pero si nuestros pecados no han sido perdonados por el Santo de Israel, seguimos siendo esclavos del pecado. Yo quiero decirle y terminar con esto en esta hermosa tarde. Quiero decirle, venga la libertad que te da Jesús. Venga la libertad que solo Cristo te puede dar. Los pecados del mundo oscurecen la vida espiritual de las personas. El pecado trae una oscuridad a la iglesia. El pecado trae una oscuridad a las naciones. El pecado trae oscuridad a la vida del hombre. Y solo hay alguien que puede darte la luz y se llama Jesús. En esta hora yo no sé si hay alguien que quiera venir y escapar del poder destructivo del pecado. El pecado te ha engañado. Hay tanto engaño en este tiempo. Hay una perversión social y sexual que ridiculiza la familia tradicional. El engaño, la corrupción, todo ello son sinónimos del pecado que está destruyendo a la raza humana. Pero si hay alguien que en esta tarde entiende que su trasfondo no es tan blanco como usted piensa, que su vida no es tan justa como usted piensa, entonces usted verá brillar las luces del Evangelio. No solamente en un cuadro, pero brillarán en su corazón. Y eso le dará esperanza. Eso le dará nueva vida. Eso le dará libertad. Eso producirá un gozo inseparable de la presencia del Señor. Póngase de pie, hermano, en esta hora.
Aleluya. Y allí ore, ¿verdad? Por los hermanos, los amigos que todavía no han recibido a Jesús. Hay alguien que es poderoso y que Él ha prometido deshacer todas las obras del diablo. Él se llama Jesús y Él te está llamando en esta tarde y te dice, querido amigo, que el pecado te va a destruir. Es más, si usted ya ha caminado en los caminos del Señor y se ha apartado, usted sabe lo que se siente, la soledad que se experimenta caminar lejos de Cristo. La tristeza de tu alma no la podrás llenar con ninguna cosa de este mundo. Solo hay alguien que la puede llenar y se llama Jesús. ¿Te acuerdas aquellas noches de gozo que tenías en la presencia de Dios? Ahora son noches de soledad y tristeza. Ahora cada mañana es un milagro, cada día que amanece es un milagro. Porque tú sabes que la muerte significaría una separación eterna con tu Dios. Pero en esta tarde Él te está llamando y te está diciendo, ven a mí. Los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El profeta Isaías, hablando por el Espíritu Santo, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren negros como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Haz un acto de valentía en medio de la soledad que estás viviendo, en medio de la debilidad. Aún ahí este momento, cuando sientes que no podrás ni ponerte de pie ni caminar, mucho menos hasta este lugar, necesitas una mano fuerte, la mano del Dios Todopoderoso que te sostenga, porque Él quiere sanar tus heridas, Él quiere sanar tu cuerpo, Él quiere sanar tu mente, Él quiere darte una vida nueva. Él quiere poner un anillo nuevo en tus dedos, una vestidura nueva en tu cuerpo. Solo ven a Él. Come to Jesus. Come to Jesus. No deje que sea demasiado tarde. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Un alma para Cristo en esta tarde. Hay alguien que entiende que sin el Señor nada puede hacer. Sin el Señor nada podremos hacer. San Juan capítulo 15, versículo 5 dice, porque apartado de mí, nada podéis hacer. Han sido años sin sentir su presencia. Han sido años que te han hablado del amor de Dios para que vuelvas a los brazos de Él, pero le has rechazado continuamente y has dicho que no. Sin embargo, Él te sigue amando, Él sigue llamándote, Él te sigue buscando como el pastor que perdió la oveja y se va por las montañas a buscarla. Y no se da por vencido hasta que la encuentra. Él te está llamando hoy. Hay alguien que hoy quiera venir a Cristo. Quizás está caminando ya en el camino, pero usted sabe que si Cristo viene hoy, usted no se va con Él. Sea valiente y venga hoy a Jesús. Venga hoy a Cristo. Te adoramos, Padre, te adoramos, Hijo, Espíritu Santo, porque tú nos sigues hablando. Gracias, Señor, porque tú has roto nuestras prisiones, porque ahora podemos glorificarte.